capítulo 8, de los versículos del 1 al 16. ¿Por qué les dije que les desafiaba a su visión óptica? Cuando usted va al cine y está todo oscuro, llega un poco tarde, y ahora que tenemos el número de nuestros asientos y estamos buscando y no vemos nada, es porque nosotros tenemos en nuestras retinas conos y bastones que son los que se acomodan para ver. Y cuando de momento nos quitan la visualidad, no tenemos visión, no podemos ver hasta que nuestros conos y nuestros bastones se acomoden y ahí vemos la luz aún en la oscuridad. Cuando Dios nos desafía para ver, Dios quiere que nosotros no solamente pongamos en función nuestros 5 sentidos, sino que podamos poner ese discernimiento que viene de lo alto, para tomar decisiones en Él, para ser desafiados en Él y para hacer su voluntad, no la nuestra, sino la de Él. Amén. Dice allí 2 Corintios, capítulo 8, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riquezas en su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Aleluya. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundar también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvieseis pronto a querer, así también le estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Oramos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque ella es bendita en sí misma. Ayúdanos a exponerla. Desafíanos en esta tarde como lo has hecho durante la semana conmigo. Por sobre todas las cosas, que seas tú hablando a mi vida y a tu iglesia. Una vez más te agradecemos por tu fidelidad, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Pablo escribe a las iglesias de Macedonia que se encontraba al norte de Grecia, y la parte sur era llamada Acaya, y la ciudad de Corinto estaba en la región de Acaya, y los romanos, los que conocemos un poco de historia, o los que conocen un poco de historia, cuando los romanos tomaron parte de las riquezas en sus conquistas allí en la patria de Alejandro Magno, quedó todo devastado, quedó todo sin recursos. Y Pablo muestra que él considera tanto la oportunidad como la voluntad de dar.
Cuando Dios me llamaba en esta semana y me desafiaba esta palabra, por eso el título del mensaje de esta tarde, desafía tu capacidad. Desafía tu capacidad. Y yo me decía, ¿sabes, Sam? Sí, es la palabra favorita de Dios. Cuando Dios nos dice sí es porque Él quiere, porque esa es su voluntad. Y Dios te dice sí porque Él te ama. Y aun cuando le pides en medio de tu escasez, Dios dice sí, yo voy a proveer. Si yo soy el dueño, si yo soy ese padre que tiene todo bajo control. Y Dios ama decir sí cuando le pides que sane tu corazón. Aun cuando has sido roto por personas que no supieron cómo tratarte. Dios ama decir sí cuando le dice, Señor, no sé cómo continuar, no sé cómo avanzar, no sé cómo solucionar esto, pero yo sé que tú me vas a dar la respuesta. Dios ama decir sí cuando le dice, Señor, me siento solo, me siento sola. Señor, pero yo sé que tú me puedes dar el consuelo. Y esto es lo interesante de esta iglesia de Macedonia. Y cuando Dios me desafiaba y yo me preguntaba, Señor, ¿cómo lo hicieron? No tenían nada, estaban en escasez, habían pasado tribulación. ¿Cómo lo hicieron? Mira, yo no sé cómo lo hicieron, pero sí te voy a decir que pudieron dar más allá de sus fuerzas. ¿Cómo? Porque confiaron en Dios, porque se desafiaron a creer en un Dios que todo lo puede, en un Dios que es proveedor, en un Dios que es sustentador, en un Dios que aún nosotros no hemos dicho la palabra y ya Dios tiene la respuesta. Por eso hoy deseo que Dios nos pueda desafiar juntos a confiar en Él. Mira, hace 5 minutos atrás confiabas un poquito. De ahora en adelante yo deseo que confíes un poco más en Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de desafíos. Y cuando llegaste a los caminos de Dios, ha sido un día a día de desafíos. Estoy convencida que no sé cuántos años llevas en el Evangelio, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 60 años, no lo sé. Pero lo que sí puedo, estoy segura, que de esos años atrás, Dios en todos los días ha puesto un desafío para tu vida y nunca te ha dejado solo. Ese es Dios. Ese es el Dios al cual tú y yo creemos. Pero para eso tienes que apartar de ti el no soy capaz. No nací con ese talento. Yo no puedo, no tengo esa capacidad. Y yo me decía, nunca vas a saber si tienes esa capacidad si no desafías a tu capacidad. Cuando llegué a la Argentina no sabía absolutamente nada de computación, hace unos 20 años atrás. No voy a decir la edad. Bueno, hace unos 30 años atrás, hace unos 29 años atrás. Y cuando, recuerdo, no sabía nada. Recuerdo que teníamos que hacer todos los benditos días un proyecto y lo teníamos que hacer en computación. Nunca me había acostado a las 4 de la mañana estudiando medicina, jamás. Nunca había trasnochado estudiando medicina, jamás. No puedo recordar cuántos días me las pasé mecanografiando, aprendiendo a hacer cómo se hace. Recuerdo que habíamos hecho una monografía de más de 60 páginas y cuando pongo el último OK, se me borra todo. Y lo tenía que hacer para mí, para su pastor, para 2 amigos más. Me pasé la noche. Y no sabía que era fácil. Si se borró, vas atrás y lo recuperas. Yo no sabía eso. Pero Dios me desafió a aprender. Y hoy
no soy una hacker, pero lo que me den en computación lo hago. ¿Por qué? Porque ante el obstáculo, Dios me desafió a vencer ese obstáculo. Y eso es lo que yo quiero que tú te vayas en esta tarde. Que tú puedas decir, Señor, yo no puedo, pero con tus fuerzas sé que puedo. Yo no puedo lograrlo. Mis recursos no son los que quisiera. No te puedo dar lo que yo quiera, pero te voy a dar en tu nombre, porque tú lo mereces todo. Y no solemos como pastores hablar de las finanzas, ni hablar del dinero, ni hablar del diezmo. Pero uno de los puntos de esta tarde va a ser ese. Por eso, lo primero que quiero que te lleves en esta tarde es que Dios desafía tu capacidad de alabar. Dios desafía tu capacidad de alabar. ¿Cómo sé de lo que soy capaz si nunca voy más allá de donde yo me siento cómodo? ¿Cómo yo sé que puedo ser capaz si estoy cómodo sentado en unos bancos domingo tras domingo? ¿Cómo sé que puedo ser maestro de niños si no me muevo para ello? ¿Cómo sé que puedo trabajar en las finanzas, trabajar en un liderazgo, trabajar con los caballeros, trabajar con las damas, ser ujier? No lo sé. Si me movilizo y si todos los domingos vengo, recibo la palabra y me voy a casa y espero el próximo domingo para llegar y hacer lo mismo. ¿Cómo sé? Fíjense lo que dice la palabra del Señor en el versículo, y si me extiendo, la primera vez que me voy a extender quizás 45 minutos más el mensaje, así que me van a soportar 45 minutos sentaditos ahí, sin tocar sus celulares. Pero Dios me habló durante toda esta semana a desafiar mi vida, a desafiar lo que yo creí que estaba bien, y Dios me dice, eso no es correcto en tu vida. ¿Por qué? Son tradiciones de hombre, no es tu palabra. A mí me agrada tal y como eres. ¿Por qué tienes que sacrificar cosas si yo no te lo he pedido? Y ha sido difícil, pero digo que ha sido más difícil quebrar mi voluntad a ser obediente a Dios por más de 40 años que creí que lo que hacía estaba correcto. Pero ¿cómo lo sabía o cómo lo pude entender? Cuando le dejé lugar que Dios me hablara y fui obediente a la voz de Dios. Muchas veces nosotros, y hoy lo hablábamos en la clase de Habacuc, y como decía yo, si yo quiero que te desafíes a ir a los estudios bíblicos, aprendemos un montón. No piensen que nosotros la sabemos todo como pastores. Nosotros todos los días aprendemos de ustedes, de los hermanos que van, porque Dios le habla a ustedes, no solamente nos habla a nosotros. Y eso es lo lindo de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba, tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundan en riqueza de generosidad. ¿Cómo puede desbordarse la pobreza y convertirse en un acto de adoración? Y eso es lo que estuve tratando de pensar y aceptar durante toda esta semana. Señor, ¿cómo podían dar si no tenían que dar? ¿Cómo podían llegar a tu iglesia y levantar sus manos y adorarte y agradecerte si no sabían cómo iban a sustentar a sus hijos durante una semana? ¿Cómo puedo tener o crear lo que necesito si no lo tengo? Pablo estaba alabando a Dios por el corazón de generosidad de los hermanos de Macedonia. Y cuando le alabas a Dios, estás reconociendo quién es Él. Cuando nosotros alabamos a Dios y le estás diciendo a Dios, Señor, gracias, porque yo recuerdo de dónde me sacaste, pero a ti se te olvidó, solamente me has puesto en un lugar de victoria. Y eso lo hace Dios. Y cuando nosotros le alabamos, y el pastor me decía, mira, cuando alabas a Dios, ese es el trato del cielo con la tierra, y es la entrada de la tierra hacia el cielo. Y le dije, te voy a robar esa idea, está magnífica.
rompen cadenas. Cuando tú le alabas, te olvidas cuál es tu necesidad, sino cuál es tu prioridad. Y tu prioridad y mi prioridad es adorarle a Él, alabarle a Él. No puedes encasillar a Dios, lo que significa adorarle, con un simple género musical. ¿Qué valor tiene Dios para ti? ¿Cuál es el valor que Dios tiene para ti? Y aquí viene el desafío. Desafía tu capacidad de alabar, no importa cuál sea el desierto que estás atravesando. Desafía tu capacidad de alabar, no importa cuál sea tu prueba, no importa cuál sea tu aflicción, no importa cuál sea tu tribulación, no importa cuál sea tu batalla. Desafía tu capacidad de alabar. Señor, no tengo fuerzas, pero yo a ti te alabo. Estos hermanos estaban en escasez y en necesidad. Se humillaron delante de la presencia de Dios y le entregaron a Dios no solamente lo que tenían, sino todo lo que tenían. ¿Por qué? Porque reconocían que Dios era su prioridad. Muchos no entienden, porque hay personas que cuando llegan a su casa, a la casa de Dios, levantan las manos. Muchos no entienden que quizás esas personas han venido a decirle a Dios: Señor, te agradezco porque he estado peleando una semana completa en batalla, pero aquí estoy. Mi vida aquí está para adorarte, para reconocerte. Quizás quieren entregarle al Señor esa carga que no quieren cargar juntos. Y muchos devalúan el acto de reconocimiento de otros porque no entienden que la alabanza es más que un acto externo, es una experiencia de fe. Yo me gozo cuando los hermanos vienen y están alabando y sacan banderas y vienen y se humillan y otros levantan las manos, otros se quedan quietos. La forma no importa para Dios. Lo que importa es el corazón. Y cuando tú tienes un corazón rendido de adoración, no te importa lo que hace tu hermano. Lo que te importa es que tú estás aquí para adorar y bendecir a Dios. Y eso es lo más importante. Cuando salí de Cuba, estuvimos 12 años sin volver. Me había criado en una iglesia que conservaba las formas en adorar. Después crecimos y los jóvenes empezamos, pusimos batería y pusimos instrumentos, pero nuestros hermanos mayores nos respetaban eso, pero ellos no lo hacían. Y entre eso estaba mi familia. Recuerdo que me fui a la Argentina y cuando volví, yo me gocé. Me gocé porque vi a mi madre levantar las manos, vi a mi madre aplaudir, vi a mi madre gozarse. Y yo decía: esa es la madre que dejé hace 12 años atrás. Dios le había dado una experiencia que no importaba la forma, lo que importaba es el corazón delante de Dios. Y cuando tú sientes a Dios, Dios te cambia, Dios te transforma, Dios te humilla, Dios te levanta, Dios te hace reconocer que el único que merece honra y gloria es Él. ¿Cómo no vas a adorarle? ¿Cómo no vas a alabarle? ¿Cómo no vas a decir: Señor, yo me desafío a tener una vida de adoración y alabanza? Mi madre es una sierva de Dios, en estos días cumplió 81 años de vida, 81 años de vida, y yo le decía: yo agradezco a Dios por tu enseñanza, por tu consagración, pero porque me enseñaste a no ver a un Dios encasillado, sino que Dios rompe barreras, estructuras, porque lo importante es Él. Amén. Y estos hermanos hicieron eso. Necesitas decirle a Dios: Señor, yo te necesito. No importa cómo la esté pasando ni qué esté pasando en mi interior. Yo te necesito. Por eso, sé libre al alabarle a Dios. Porque Dios mora en la alabanza de su pueblo. El Salmo 22:3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y muchos necesitan levantar sus manos, otros necesitan quedarse quietos, otros necesitan venir al frente y humillarse. ¿Sabes por qué?
intervención sobrenatural de Dios que solamente Él la puede hacer y solamente Él la puede dar. No porque nosotros hagamos algo, sino porque a Dios le pluje hacerlo, porque Él es el Todopoderoso. Por eso desafía tu capacidad de entrega. No te avergüences de ponerte en pie y adorar a Dios. Es entre tú y Dios. Y cuando el pastor hace un llamado, es entre tú y Dios. Y no mires para levantarte si el hermano de al lado se levantó y si el otro se levantó, no importa. Es entre tú y Dios. Porque es a Dios. Yo siempre digo, la salvación es personal, es individual. Dios no va a llevar a tu familia, Dios no va a llevar a tus hijos, aunque vengan a la iglesia, aunque se hayan convertido. Dios te va a llevar a ti, porque Dios a quien ha llamado es a ti, y a cada uno de nosotros nos llama individualmente. Por eso cuando tú vienes a adorarle, tienes que sacrificar y desafiarte a decir: Señor, aquí estoy, con mis defectos, con mis virtudes, con mis cualidades, pero aquí estoy. Y reconozco que sin ti nada soy. Reconozco que si estoy aquí es solamente por tu gracia. Reconozco que solamente en mi vida lo más importante eres tú. Por eso, invierte adorar a Dios. Invierte venir delante de Dios y reconocer su grandeza. Tú vales para Dios. Y tu valor le importa a Dios, porque Dios pagó un precio muy grande por tu vida. No desperdicies la oportunidad de adorarle, porque estos hermanos no desperdiciaron la oportunidad de darle, aún sin tener nada. La alabanza a Dios no es desperdicio, es ganancia. Y uno de los mayores actos de adoración es reconocer que nosotros necesitamos de Él. Cuando Dios te pide que le adores, no te niegues. No te niegues. Adórale. Adórale. Porque Dios te ha dado un nombre. Dios te ha dado una herencia y Él merece de nosotros todo y lo mejor. Hace aproximadamente 5 años, el 10 de enero del 2015, tuvimos nuestro primer culto. Cuando venga esa foto, wow. Tuvimos nuestro primer culto en Casa de Fe. Eso fue la primera foto que nos sacó Yossi para tener el directorio de iglesia. Hace 5 años, el 10 de enero, y mirando atrás, nuestro hijo era apenas un niño de 7 años. Y mirando atrás, le damos gracias a Dios por haber llegado a Casa de Fe. Le damos gracias a Dios por el corazón y la voluntad que Dios puso en muchos ángeles que utilizó en ese tiempo para con nuestras vidas. Le doy gracias a Dios por las facilidades de Bethany, por el pastor Scott, por el board, como pastores, por cada uno de ustedes que ha podido llegar y se ha podido gozar. Mirando 5 años atrás, digo, wow, mi hijo de 12 años, Dios nos dio la bendición de poder ser bautizado. Y sabes, valió la pena venir a Casa de Fe. Valió la pena venir a Casa de Fe. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú mires atrás y estés donde estés, te recuerdes, podamos estar en otro sitio, puedas decir, valió la pena venir a Casa de Fe. Porque Dios me enseñó algo diferente, porque Dios me dio algo diferente, porque allí pude alabarle con libertad, pero porque allí pude encontrar a un Dios de imposible. Dile al hermano que está a la derecha, valió la pena. Dile al hermano, valió la pena. ¿Lo crees? Por eso, en segundo lugar, desafía tu capacidad de dar. Ellos conocían la gracia de Dios de primera mano. Y empiezas con lo que tienes. La iglesia de Macedonia no tenía mucho. Ya me han escuchado anteriormente decirlo. Pero cuando dieron, Dios aumentó su capacidad de dar. Cuando le das a Dios, Dios aumenta tu capacidad de dar.
Tu capacidad es lo que te permite hacer algo. Tu motivación es lo que determina lo que tú haces. Pero tu actitud es lo que determina cuán bien lo haces. Y es un privilegio darle a Dios. Fíjense el versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Estos hermanos habían aprendido lo que significa probarme. Probarme. Y allí Malaquías, capítulo 13, el versículo 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero dice el inciso B, dice: probadme ahora en esto. Y esto es interesante, porque estos hermanos reconocieron lo que es el acto de probar a Dios. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de que antes de llegar al último día de mes solamente le quedan pocos centavos para terminar el mes y decir: bueno, esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto. Y eso that's it. Pero yo sé que Dios va a proveer. ¿Cómo lo haces? No lo sé. ¿Cómo lo hemos hecho? No lo sé. Pero hemos sido probados por Dios. Y Dios no ha faltado. Estos hermanos dieron todo. Y aún más allá de su fuerza. Nos decía un pastor amigo: ustedes saben cómo pueden desafiar, el mayor acto de desafío a una iglesia, a una persona, a un individuo, es cuando están en deudas. Y yo le decía: ¿really? Sí. Porque aun cuando están en deudas, reconocen que Dios nunca falta, que Dios nunca falla, que Dios siempre provee, que Dios siempre se las arregla para pagar tus biles. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Dios lo hace. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser probados como casa de fe. Mire, cuando usted se vaya de vacaciones, usted le dice al Señor: Señor, este es lo que yo te dedico en esta semana. No se lo lleva a las vacaciones, porque se lo va a gastar en las vacaciones. Y esas vacaciones ya Dios se las pagó de antemano. Y nosotros muchas veces hacemos eso. Nos vamos de vacaciones y nos olvidamos dejarle a Dios lo que a Él le pertenece. Y cuando volvemos el próximo domingo, no traemos lo de las vacaciones, le damos lo de esa semana. Y la semana que pasó, Dios no bendijo esa semana. Dice Dios: probadme. El pastor ha hecho esta historia varias veces, pero se la voy a volver a hacer. Nosotros aprendimos eso, porque como pastores aprendemos. Todos los días aprendemos. Estábamos en Cuba y recuerdo que nos habían dado una ofrenda. La ofrenda había sido en dólares. Nosotros nos estábamos preparando para una convención mundial.